en Familiares organizamos algo interesantísimo, que es el primer habeas corpus colectivo para, para los desaparecidos. Un gran, que nos llevó meses y meses, al punto tal que Familiares, la institución, alquiló un departamento en la calle Rodríguez Peña, a la vuelta de Riobamba, cruzando, justo a la misma altura, para preparar ese habeas corpus. Estábamos, era todo el equipo, estaba Gustavo Ferreira, Raúl Schnabel, eh, Marcela Capi, yo, y había otra, y hubo dos abogadas que estuvieron un tiempo, se fueron, pero era un equipo, pero abocado a full. Citábamos a las personas, le tomábamos testimonio, y eso quedó en un trabajo muy, muy prolijo, porque se tomaron todos los datos de los familiares, un sucinto relato del hecho, los testigos posibles. Habíamos hecho un programa para la investigación y presentamos ese habeas corpus, lo hicimos firmar por los abogados más representativos de los derechos humanos, y se presentó. Por supuesto lo rechazaron, fue a la Cámara, lo rechazaron, se editó, está editado. Fue una causa muy, muy importante, movilizó muchísima gente. Una cosa es hablar de violación de derechos humanos y otra cosa es poder hablar con un familiar y explicarle por qué era necesario la justicia, por qué era necesario un debido proceso. Todo esto le decíamos nosotros a la gente. Le devolvíamos un poco la autoestima que el familiar tenía, porque hubo una exclusión social muy, muy grande. Todavía en algunos barrios se ignoran muchas cosas de las que pasaron, pero éramos los familiares de los subversivos, y entonces parece que no, pero eso marca enormemente en un grupo familiar. El sentir primero de que era posible que jueces se interesaran en el estudio de estas causas, que dieron después como resultado durante Alfonsín el juicio a las juntas. Eso dio una visión diferente. Y después también dejamos como abierto el camino para la reparación. Nosotros queríamos una comisión bicameral. Nosotros pensábamos que el tema de los desaparecidos no podía de ninguna manera manejarse con personalidades. Sí, las personalidades le daban un marco de seriedad al tema, pero podía también volcarse mucha ideología. Creíamos que los grupos de derechos humanos estaban capacitados. De hecho, había una labor muy, muy eficiente, que fue la comisión técnica de recolección de datos que se hizo en el CERPAG con la colaboración de todos los organismos. Se trabajó durante años en esa recolección. Todavía tengo algunas por ahí guardadas, las planillas, las primeras planillas de computación que teníamos de recolección de datos. Todo eso pasó a un segundo plano con la comisión técnica. Creíamos todavía que un parlamento, que tantos años no habíamos tenido un parlamento, era el lugar adecuado donde se debatiera realmente la represión, donde se debatiera absolutamente todo. Todo el plan represivo. Nosotros ya conocíamos, todos los organismos conocíamos lo que era el plan represivo, y con los representantes del pueblo, los representantes que el pueblo había elegido, y obviamente con los técnicos que iban a provenir de los organismos. Y no esta cosa de notables, porque fue la cosa de notables que en realidad algunos organismos que aceptaron integraron la CONADEP, y bueno, felizmente integraron porque ahí volcaron su experiencia.
Y después vino lo otro, vino la ley de obediencia debida, vino el punto final. Los derechos humanos, el movimiento de derechos humanos y fundamentalmente el movimiento de afectados fue poniendo trabas a todas estas decisiones políticas, porque fueron decisiones políticas. Cuando se saca el punto final y se nos da un término para presentar todas las querellas, hacemos un esfuerzo inimaginable para presentar todo lo posible en esos 90 días, me parece que teníamos. Yo me acuerdo, pero que era una desesperación de que no quedara nada afuera, aunque no tuviese pruebas ni nada. Y entonces, ¿qué pasa? Para realmente que quedaran adentro todos los cuadros inferiores a los que ya sabíamos y habían sido condenados. Y entonces sacan la ley de obediencia debida, que ahí sí que se cierran los caminos. No obstante lo cual, los caminos no se cerraron igual, no se cerraron.